pues la tesis, tal como mencionó la doctora Aida, se llama Tramas, Imágenes e Intersecciones, Narrativas y Resistencias de Cineastas Indígenas. Am, bueno, me voy a, voy a ir un poco eh, despacio. Ok. Ah, ay, ¿por qué no cambia? Ah, ya. Bueno, la estructura de la tesis está dividida en 4 capítulos. Bueno, en primer lugar viene la introducción, en donde viene toda la propuesta teórica, la metodológica. Bueno, viene desglosada toda la propuesta teórica, metodológica, dando pie a los demás capítulos también. El capítulo 1 se llama del lenguaje textil al lenguaje fílmico. A lo largo de la presentación les voy a ir mostrando, o sea, a qué se refiere cada uno de los capítulos y cuáles son como los puntos más importantes de cada uno. El segundo capítulo se llama de la apropiación de medios a la influencia zapatista. El capítulo 3 es el cine de la Gran Chichimeca. Y el capítulo 4 es representación digna contra hegemonía y resistencia. Al final vienen las conclusiones y por último hice un anexo de varias de las cineastas indígenas o de pueblos originarios que pude juntar, o sea, o sea, de las que pude rastrear sus trabajos. Algunas son únicamente de aquí del territorio mexicano, otras son de las naciones originarias de Canadá, Estados Unidos, y algunas también de la Via Yala, bueno, de la parte del Cono Sur. Entonces, viene la bibliografía y viene la filmografía. Y bueno, en la introducción retomo, bueno, primero que nada tengo que destacar que esta tesis se enmarca, o sea, además de la antropología, tiene en los debates de la antropología visual, y también es una tesis que yo catalogaría como parte de como algo etnohistórico, porque va sobre todo, fue fueron ciertas discusiones, debates que tuve junto con mis asesores y con mis asesoras, porque yo en un principio no la metía dentro de lo que era la antropología visual, porque yo la manera en que me acerqué a todos los materiales visuales fue como lo hacía. O sea, para mí fue muy innato hacerlo desde como como un análisis de fuentes que yo aprendí a hacer desde la etnohistoria, ¿no? Pero después me di cuenta, y con todas las recomendaciones y con toda la literatura que me proporcionaron, que obviamente es una tesis que se enmarca dentro de la antropología visual. Entonces ya es algo de lo que no me puedo despegar. Yo tenía un poco de dudas de hacerlo porque no tengo una formación como antropóloga visual. O sea, entonces fue como donde quizá tuve estas pequeñas, o sea, como porque no tenía como los fundamentos para enunciarla como tal. Pero pues ya, después de adentrarme en el tema, pues me di cuenta que sí, o sea, que era más que lógico. Entonces, bueno, esto para mí pues, es como muy importante resaltarlo. Y bueno, lo teórico, retomo la propuesta de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, y también pero también tengo en cuenta las consideraciones y las críticas que hace la doctora Aida Hernández a esta categoría, ¿no? También retomé el concepto de hegemonía de Raymond Williams Gilbert Nugget y de Roseberry, y del Estado, y de la deuda histórica de Pablo Jaramillo. Y también aquí una propuesta que tuve fue lo de curaduría del Estado y curaduría institucional. Y esta va a venir, la voy a retomar de todo lo propuesto y de la literatura que se enmarca dentro de lo que ha sido, o sea, catalogado como curaduría. Es, y bueno, después en lo metodológico, bueno, para lograr consolidar la tesis recuperé las historias de vida de las cineastas con las que trabajé. Esto a partir de las discusiones que dimos en los grupos focales, donde tuvimos varias reuniones a lo largo del trabajo de campo en la que pudimos compartir, y dentro de estas también venía, o sea, había partes de entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Hice una etnografía digital, y analicé las producciones audiovisuales, ¿no? También es una etnografía que se enmarca como feminista. Y bueno, para mí, o sea, lo que yo hago, aquí puse esta imagen
de este textil, que cómo se van viendo las tramas, ¿no? Las tramas suplementarias y las tramas continuas y discontinuas, porque también hago como un cruce, ¿no? De cómo, pues no, también la misma categoría de intersección, se va armando, ¿no? Y se van juntando varias de las opresiones y exclusiones que viven que viven las mujeres, dependiendo de la clase, la raza, el género y la preferencia sexual. Y entonces, bueno, por eso, y lo que yo hice al analizar estas películas fue ir también viendo como estos hilos que de la parte de su vida, de cómo van a ir influenciando, cómo van a ir marcando también lo que ellas van a ir plasmando en el audiovisual. Y bueno, también tengo un soliloquio un poco sobre cómo se va a categorizar el cine hecho por estas mujeres, ¿no? Porque tenemos varios tipos de cine, como es el cine colaborativo, el cine comunitario, el cine indígena y el cine feminista. Entonces, de repente parecería que el cine que hacen las cineastas, pues puede ser colaborativo, puede ser comunitario, puede ser indígena y puede ser feminista, pero bueno, cada uno tiene sus propias particularidades y también el trabajo que ellas hacen va a tener sus propias particularidades y no necesariamente se van a enmarcar en uno de estos, ¿no? Y bueno, sobre todo en la parte de cine indígena voy a retomar las discusiones que hay sobre la categoría misma de lo que es ser indígena, ¿no? Porque esto puede parecer de repente muy homogeneizante y también puede caer incluso en la folclorización, como lo ha hecho muchos de los discursos del Estado. Entonces, también se plantea esta idea de qué es el cine indígena, si es cine hecho por realizadores y realizadoras indígenas o si es cine que trata temáticas sobre pueblos indígenas. Entonces, aquí en esta parte voy a recuperar todas estas discusiones y bueno, para finalizar la introducción también voy a retomar estas estructuras jerárquicas y verticalidad en el campo audiovisual, ¿no? Cómo es que estos espacios generalmente están marcados por el machismo, el racismo, el clasismo y obviamente también el capitalismo. Y bueno, aquí hay una foto del primer taller de cine indígena, con todas las integrantes de este taller, que son las tejedoras y cots de San Mateo del Mar. En el capítulo 1, o sea, una de las cosas que definieron este capítulo, pues sí tiene que ver sobre todo con mi formación como historiadora también, porque obviamente quise remontarme a los orígenes de todo lo que de cómo se da inicio a esta transferencia de medios o a esta apropiación de medios audiovisuales por parte de las comunidades indígenas y pues este va a ser el punto clave, ¿no? Y pues por eso que es titulado del lenguaje textil al lenguaje fílmico, porque aquí se va a retomar se van a retomar las vidas de dos de las tejedoras, de las dos de las directoras de las películas que ya ahorita se les ha dado muchísima difusión, que son la de Una boda antigua, Una familia de Icots y El dios del rayo. Entonces, bueno, recupero también un poco de lo que fue este primer taller de cine, porque justo una de las cosas que va a marcarlo es que las personas que lo, que lo llevaron a cabo eligieron a las tejedoras porque ellos pensaban o ellos decían que pues el lenguaje que ellas usaban, este lenguaje textil, también narraba historias, ¿no? Tal como lo vemos en este bonito tejido de Justina Oviedo, que se encuentra en el acervo de arte del INPI. Entonces aquí vamos viendo cómo ellas también podían crear historias a partir de los telares. Y es por eso que se nombra así. El nombre del primer apartado, Sanarang Shimendel, significa montar el telar. Entonces, aquí voy dando cuenta de cómo fue la historia de las hermanas Palafox, ¿no? O sea, cómo fue su niñez un poco. Y recupero las vivencias de Teófila Palafox y también de Elvira. De Teófila, pues tuve la oportunidad de tener algunas entrevistas con ella y ella, pues, y también después de que se presentó el libro de Cineastas y Cots,
por parte del INPI, ella empezó a dar muchísimo, o sea, como que al revivir estas películas, ella empezó a tener muchísima presencia y se le empezaron a hacer muchas entrevistas. Entonces, aquí fue parte de la etnografía digital que hice, ¿no? Que fue como recuperar y volver y ver a detalle estas entrevistas que se estaban poniendo en línea. Entonces, y bueno, lo de Elvira fue un poco más complicado porque Elvira falleció en 1990 a causa de un embarazo de alto riesgo que no fue atendido porque en San Mateo del Mar no hay las condiciones, no hubo. Y actualmente tampoco hay las condiciones para atender casos de este tipo. Entonces, pero lo que hice fue recordar o conocer la vida de Elvira a través de los recuerdos de su hermana menor, Francisca Palafox. Francisca, aquí tenemos a las tres hermanas Palafox, que son Teófila, Elvira y Francisca. Entonces, Francisca aparece en dos de las películas que se produjeron de este taller. Ella fue como parte del elenco, entonces tenía aproximadamente 10, 11 años, entonces recuerda muy bien cuando estuvo participando en todo este proyecto, recuerda lo que pasaba en su casa, en su familia, y bueno, sobre todo al haber sido Elvira la que la cuidó y la maternó durante toda su primera, bueno, durante toda su infancia. Entonces pues fue a través de la memoria de Francisca que yo pude reconstruir un poco de lo que había sido la vida de Elvira. Y, y bueno, entonces aquí otra vez vuelvo a hablar sobre el primer taller de cine indígena. Y la memoria visual de estas precursoras, y bueno, al final dice Sahug, Sahug, Sayuy, que es documentales desde tierras y cots. Shahui significa tejer, entonces cómo, aquí doy cuenta de cómo se va tejiendo, o sea, lo que voy a hacer es analizar las películas, ¿no? O sea, voy parte por parte de lo que va pasando en cada película y lo voy juntando con las vivencias o con las experiencias de las cineastas. Y bueno, al final se cierra, cerrando este tejido y cots, ¿no? Y las reflexiones finales y cómo es que al final o sea, esta experiencia, si bien ha sido como uno de los del punto de partida para el cine y video indígena, también o sea, estuvo muy marcado también por todas estas vivencias, sobre todo de machismo, después, o sea, y de recriminación por parte de la comunidad hacia estas tejedoras de lo que había, de por qué estaban vendiendo su cultura, de que todo el tiempo les estaban diciendo que les habían visto la cara. Al final, Teófila, bueno, el esposo de Teófila decidió dejarla porque él dijo que quería una esposa que supiera echar tortilla caliente, no que estuviera haciendo cine o que estuviera tejiendo, porque aparte Teófila ella era la cabecilla de este grupo de tejedoras. Entonces, pues ella en sus memorias, en sus recuerdos, está todo el tiempo diciendo así como que, pues es que yo tenía, su hija, como podemos ver, era una bebé, y su hija le preguntaba así de, ¿y dónde me dejabas, no? Y Teófila pues nada más se reía, justo porque no tenían estas oportunidades y no existen estos espacios para que las mujeres se puedan desarrollar en un nivel profesional y que puedan tener o sea, tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos. Entonces la única manera de poder llevar a cabo sus proyectos es a través de un maternaje comunitario. Y bueno, eso es lo que viene en el primer capítulo. En el capítulo 2 viene de la apropiación de medios a la influencia zapatista. ¿Por qué de la apropiación de medios? Porque después de este primer taller de cine va a empezar un proyecto por parte del INPI que se llama transferencia de medios audiovisuales a comunidades indígenas, en donde los capacitadores iban y daban capacitación, vaya, a los pueblos indígenas más alejados pero como en varias ocasiones se ha señalado, o sea, realmente lo importante no es cómo se transfieren estos medios, sino cómo es que las comunidades se van a apropiar de estos medios. Y bueno, esto es importante porque uno de los primeros talleres de transferencia de medios va a ser en Guelatao, Oaxaca, que es donde radica, bueno, donde nació y creció y donde actualmente radica Luna Marán, que va a ser otra de las cineastas con las que tuve la oportunidad de trabajar. Este,
Y bueno, Carlos Cruz Barrera, que fue uno de los capacitadores, recuerda justo mucho a Luna cuando tenía aproximadamente 5 años y que fue y estuvo ahí. Entonces Luna incursiona en esta transferencia de medios y empieza a trabajar para cine desde que tiene 11 años. Después, bueno, posteriormente también voy recuperando su historia de cómo, de dónde estudió, de cómo creció, los lugares que visitó y por qué al final termina haciendo las películas que hace, ¿no? Aquí lo que hice fue recuperar Me parezco tanto a ti y la de Tío, y su documental de Tío Jim. Entonces, esa es el segundo apartado, que es la memoria visual de Guelatao a través de la mirada de un alebrije serrano. Ahora, ¿por qué un alebrije? Porque Luna en varias ocasiones ha señalado que en un país como este, donde un cuerpo y una persona que se reconoce como mujer puede ser, en cualquier momento puede ser asesinada o desaparecida, ella prefiere renunciar a esta categoría de mujer y de hacerse llamar una alebrije. Entonces, después de transferencia de medios, tiene un corte en 1994 o sea, el INPI decide dar un corte a este proyecto porque viene el levantamiento zapatista. Entonces, el Estado se da cuenta de que esta apropiación de medios o que ellos tengan los medios es voltear las cámaras hacia el Estado. Entonces ya no se van a hacer estas películas que tenían hasta cierto sentido esta idea de recuperación de este pasado, ¿no? De incluir todas estas narrativas hacia los discursos nacionalistas. Entonces, cuando existe esta ruptura, eh, viene la influencia de otra de mis colaboradoras, que es María Shohov. María Shohov es de Chenaló, Chiapas, y para ella era impactante estar viendo todo lo que estaba ocurriendo con el levantamiento zapatista y, y era choqueante que no pudieran entenderlo en su lengua, no, o sea, porque todas las noticias que se daban en español. Entonces, su familia no sabía muy bien qué estaba pasando. Y es aquí donde se empieza a sembrar esta semillita bueno, tal como ella relata, se empieza a sembrar esta semillita de que tiene que empezar a hacer, o sea, de documentar lo que pasa, pero en idioma tzotzil, para que para que las personas que la rodean puedan entender lo que también está pasando. Y es así que poco a poco ella se va adentrando en este, en este mundo del audiovisual. Al final estudió una carrera de comunicación y también fue un choque complicado en su familia porque pues su familia hubiera preferido que estudiara algo que en nuestra sociedad se ve como mucho más redituable. Y bueno, aquí también en esta parte de adentrándonos al cine del linaje Shohov, es cuando retomo dos de sus películas, que es Banquilal y Toté, Abuelo, y también lo voy tejiendo poco a poco con su experiencia, como es que Toté es el resultado de la maestría que hizo en Chile, pero que también, o sea, para ella fue muy difícil porque tuvo que dejar a sus hijas. Entonces tuvo que decidir si ir a hacer la maestría para poder llegar a ser audiovisual o o quedarse en casa con su hija. En ese tiempo solo tenía una de sus niñas. Al final, en Descolonizando las Emociones, aparte de que la trayectoria de estas dos cineastas se va a enlazar por estos procesos históricos como son la transferencia de medios y el levantamiento zapatista, también me doy cuenta, bueno, ellas mismas lo han enunciado y ellas mismas han mostrado cómo es que a través de todo lo que nosotros vemos en la televisión pública, en el cine comercial, es que tenemos una colonización de las emociones que nos están diciendo cómo debemos de querernos, cómo debemos de relacionarnos. Entonces, ambas llegan a esta conclusión en donde se están preguntando, o sea, hay un choque cultural cuando se dan cuenta de que la manera de decir te quiero, la manera de demostrar amor y afecto al interior de sus comunidades no es la manera en que nosotros lo hacemos. Entonces ellas de repente tienen este choque de que no saben, o sea, sienten como que si nos quieren, no nos quieren, pero Luna lo dice muy bien, dice, quizá cuando yo llego a casa de mis abuelitos, de mi abuelita, no me llenan de besos o no me dan como 20 besos como lo hacen en la ciudad, pero mi abuela lo primero que me pregunta es, ¿ya comiste? ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un café? Y entonces esas son otras maneras de decir te quiero. Por ejemplo, y por su parte, María
dice lo mismo, mi abuelo quizá nunca me abrazó, quizá mi mamá no era muy de tacto, pero mi mamá me sacó de del pueblo donde me iban a casar siendo muy joven para que yo pudiera acceder a una educación superior. Esas son otras formas de también decir te quiero. Entonces, o sea, esta es la reflexión final de este capítulo, que realmente a través de su cámara también hay una descolonización de las emociones. Y bueno, aquí tenemos a María, a Luna, con el fotograma de Tote Abuelo y de Tío Jim. Espero ya las hayan visto. Y bueno, el capítulo 3, el cine de la gran chichimeca. Aquí también entro en uno de los debates sobre cómo hemos categorizado desde la academia los territorios. ¿Sí? Porque se ha dado demasiado énfasis a lo que anteriormente se catalogó Paul Kirchhoff como Mesoamérica. Entonces, estas grandes ciudades, estos grandes proyectos arqueológicos que dan cuenta de las civilizaciones prehispánicas van a terminar por invisibilizar todo lo que pasaba en el norte. Y posteriormente se sigue, o sea, de Mesoamérica para arriba, ¿no? Que es la Gran Chichimeca o Aridoamérica o Asisamérica y que también viene, o sea, estas mismas categorías tienen una lógica racista, ¿no? Porque no se está entendiendo que no necesitan las grandes construcciones para hacer civilizaciones. Entonces, bueno, aquí es donde encuentro junto el trabajo de Brenda Karina Tierra, que ella es descendiente del pueblo Xiu, de la Sierra Gorda Queretana, y de Iris Belén Villalpando, que es una mujer yoreme de Jaguara, Sinaloa. Entonces, aquí o sea, se pone en cuestionamiento y se abren los debates sobre o sea, cómo es que hemos influido nosotros desde la academia y el mismo Estado a invisibilizar los mismos procesos del noroeste y del norte del país, ¿no? De todos estos pueblos. Y eso ha terminado en que haya una desaparición masiva de lenguas. De estas 4 cineastas con las que trabajé, a diferencia de solamente María, habla el tzotzil. Karina, Iris y Luna de plano ya perdieron la lengua. Bueno, Iris reconoce que solamente es una hablante pasiva. Entonces, a partir de estas vivencias, o sea, Brenda mmm, tuvo que viajar en varias ocasiones, o sea, ella misma lo ha dicho, o sea, como que de la Sierra Gorda, bueno, de la Sierra Gorda de Querétaro a la Ciudad de México y ha estado en un montón de lugares. Ella dice, mi puerto siempre va a ser la Ciudad de México. Entonces, no es casualidad que su producción audiovisual hable sobre migración. Bueno, por su parte, Iris, o sea, tiene mucho este sentimiento de no poder hablar la lengua. Entonces, pues lo que hace y lo que ella va mencionando a lo largo de sus trabajos es también la recuperación de la lengua. Entonces, bueno, pues por eso que ya las reflexiones finales de este capítulo llevan desmesoamericanización del cine, porque justo tenemos que empezar también a ver hacia el noroeste y a ver todos estos territorios que han sido invisibilizados durante tanto tiempo. Y bueno, aquí tenemos a Iris y tenemos a Karina, siempre las dos siempre muy bellas y muy sonrientes. Este, bueno, el capítulo 4, representación digna contra hegemonía y resistencia. Bueno, aquí tengo una captura que le pedí permiso a Luna para usar, que ella subió a sus historias de Instagram, en donde justo habla de cómo todas las cámaras tienen o sea, desde un principio lo primero que hacen es ponerte más blanco de lo que realmente eres, ¿no? Y ella se cuestiona si esto se debe a que tenemos esta concepción súper interiorizada colonial. Y bueno, el capítulo está dividido en el apartado de las apropiaciones y representaciones del cine comercial, las contranarrativas, la contracuraduría y la intersección de vivencias. Entonces, en esta parte de apropiaciones voy a hacer como un pequeño, muy breve recuento de cómo se han mostrado y cómo se han apropiado de los discursos y de las narrativas de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí tenemos en la parte de abajo tenemos a la Sandunga, que es una mujer, supuestamente es una mujer zapoteca, pero súper blanca, y entonces las mismas tejedoras y cots en el primer taller de cine se van a cuestionar, es que esa señora pues obviamente no es zapoteca, porque ni habla la lengua y las zapotecas no lucen así. Entonces, bueno, también recupero esta película horrible de
perdón, de Mel Gibson de Apocalipto, en donde también se va a dar una representación bastante, digamos, amarillista de lo que son e imprecisa de lo que eran los pueblos mayas antes de la conquista. Bueno, aquí puse Coco y bueno, también, o sea, Disney es uno de los mayores apropiadores culturales, porque lo que intentó hacer fue registrar el Día de Muertos, o sea, la celebración de Día de Muertos, el nombre de la celebración como suyo. Y fue algo que también hizo en la película de Lilo y Stitch y que hizo en la de Moana, tal como lo ha señalado una cineasta de origen hawaiano. Ella dice, y lo tergiversaron todo, y nos folclorizaron de una manera horrible, y una de las canciones que era como más representativas de Hawái, las acaba las registró como suyas y ahora los derechos de esa canción del pueblo hawaiano es de Disney. Entonces, pues tenemos realmente esta disputa por lo que es de ellos y lo que no. O sea, esta lógica colonial de querer apropiarse de todo y aparte mercantilizarlo. Bueno, en contranarrativas, pues ya aquí pongo algunas de las películas que, o sea, unas de las cuantas, una que me gusta mucho es de la Carta de Ángeles Cruz, que justo va a hablar sobre la sexualidad y la homosexualidad en las comunidades indígenas, que creo que justo estas contranarrativas son son historias que poco se cuentan, porque generalmente a los pueblos indígenas se les ha representado como infantiles, entonces por lo tanto no ejercen su sexualidad. Y creo que esta película de Ángeles Cruz es básica para entender que no es así, ¿no? Que también tienen deseos, que también tienen experiencias. Y bueno, acá está Ñakiku Isa Kikusama, que es de Lita Quiroz, de Laura Margarita Lita Quiroz, y que ella va a retomar y va a tener y va a hacer una representación digna de las tejedoras. Y bueno, también está Un país sin indios de Nicolás Soto, que va a retomar estos discursos de lucha y de querer mostrar que aquí están y que no, y que es de Uruguay, entonces, en donde se dice que ya no hay indios, o sea, que nunca existieron, entonces ellos o sea, van a decir, claro que sí, aquí estamos. Entonces van a hacer estas contranarrativas que se oponen a lo que se ha representado históricamente a través del cine comercial. Y bueno, la contracuraduría. Cuando yo hablo de curaduría del Estado, es como, o sea, los espacios que abre el Estado, a quién se los abre y la manera en que se da. O sea, obviamente el Estado no va a permitir que se rompa con estos discursos oficialistas, con estos discursos nacionalistas que le ayudan a reforzar todo su poder. Entonces, en esta parte de contracuraduría, yo bueno, lo que hago es mostrar cómo se están creando espacios fuera del Estado y cómo se están colando los discursos contrahegemónicos dentro de los espacios del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de Norma Mesa, Brenda Karina y Teófila Palafox, cuando presentaron cuando se presentaron estas publicaciones de videoastas y cineastas indígenas, y entonces ellas estaban dentro del Estado, o sea, estaban dentro del mi museo indígena, que es parte del INPI, y ahí ellas, o sea, presentaron sus documentales, pero también hicieron algunos señalamientos. O sea, Teófila claramente, o sea, en la entrevista que le hicieron, ella estaba hablando de cómo el puerto de Salina Cruz había afectado la vida comunitaria de los pueblos icots. Bueno, también tenemos el Festival Internacional del Cine de Morelia, que sí no son del Estado, pero sí son los lugares con mucha presencia y con mucha visibilidad, y entonces es donde se da en el marco del primer foro de cineastas indígenas, y entonces ellas pueden hacer sus denuncias, ¿no? Y pueden poner el dedo en la llaga sobre todas las violencias que están viviendo. Bueno, aquí también hay un fotograma de Reventar los Hilos, de Selene Galindo, una chica Odam, bueno, esa imagen me gusta mucho porque justo ella habla de la amapola. Y como esta flor, que para ella ha sido como pues normal verla en el territorio que ella habita, o sea, ha producido un montón de disputas y de
y de disputas y violencia en su territorio. Y bueno, también se crean otros espacios que no necesariamente van a estar intervenidos por el Estado, como es el Cinitú en Guelatao, en Oaxaca, y también el Cine Bolonchón en Chiapas, que en donde, bueno, en el Cinetú y en el Bolonchón, va a ser Luna, bueno, pero por encargo de su comunidad, que bueno, porque tiene el cargo en la comunidad de que ella va a decidir qué películas se muestran. Y lo mismo en Chiapas. Va a ser María Shohov junto con otras personas las que van a decidir qué películas se muestran. Entonces estamos viendo que se están creando espacios fuera de los marcos del Estado que van a permitir dar visibilidad a todos estos discursos que se están creando a través de todos los y las cineastas indígenas. Y bueno, las conclusiones a las que llegué fueron un montón. Primero que nada, la producción audiovisual se da en contextos de acelerados cambios socioculturales en las comunidades indígenas. Esto influye en las posibilidades de apropiarse de los medios audiovisuales, pero también las lleva a reflexionar sobre la importancia de documentar la historia y la memoria de sus pueblos. El contexto en que cada una de las documentalistas se formó influye en los temas en que han elegido para sus películas y en los retos que han tenido que enfrentar a la producción de las mismas. Y bueno, hacer la diferenciación entre cine indígena y el no indígena puede ser un arma de dos filos porque, bueno, y esto tiene que ver con toda la construcción que se ha hecho sobre la misma categoría de indígena. Y bueno, las historias de vida de las realizadoras a las que puedo acercarme muestra la intersección y las exclusiones y opresiones que las atraviesan. Y la apropiación y el uso de los medios audiovisuales les ha permitido a estas cineastas contarnos sus propias historias, romper los silencios de la historia oficial, desestabilizar la curaduría estatal y mostrarnos otro tipo de personajes, construyendo incluso sus propios alebrijes. El cine comunitario de las mujeres indígenas también es saberes y prácticas que se construyen en colectivo, producto de procesos y genealogías cuyos saberes se van heredando de generación y regeneración, resguardando la memoria visual colectiva. Y, ay, ya. Y bueno, el cine es un proceso, o sea, otra de las conclusiones que fue de lo que más me gustó de trabajar con ellas es que nos muestran cómo el cine es un proceso de sanación individual y comunitario. Y también este tipo de cine no es fácil, pues dentro de las comunidades hay diferencias y conflictos. Enunciar estas disputas es evidenciar que lograr consensos no es sencillo. Se debe trabajar mucho para llegar a generar acuerdos. Por último, la curaduría estatal no solo define qué tipo de proyectos se financian y cuáles no, sino que también delimita los espacios, momentos y formas de divulgación de los materiales. Estos discursos y prácticas hegemónicas tienen fisuras en las que las documentalistas han sabido aprovechar creando espacios propios de autorrepresentación y desestabilizando las formas y contenidos que les impone la curaduría estatal. El discurso de la deuda histórica solo perpetúa sus estructuras coloniales de despojo, eternizando la espera del pago, manteniendo relaciones asimétricas y clientelares. Esto no quiere decir que no haya proyectos y programas dentro de los marcos del Estado que sean valiosos, pues de una u otra manera el acervo de cine y video del INPI se ha convertido en un gran espacio de resguardo de la memoria de los pueblos. Por último, quiero reconocer la alegría y la dignidad con la que cada una de ellas disfruta y vive alegremente, convirtiéndose en una inspiración para las más jóvenes y que también va a depender del contexto. Y bueno, o sea, una de las cosas que también aprendí en este proceso y que es de lo más fuerte que he vivido es cuestionar y reconocer mis propios privilegios y nombrar las violencias y las vulnerabilidades que también me atraviesan y reconocer en trabajar nuestras violencias como sociedad, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con algo que me planteaba Luna, súper interesante, que me decía, es que, o sea, ustedes esperan que nosotros todo el tiempo los estemos educando sobre el racismo y sobre el clasismo que ejercen sobre los pueblos, cuando debería de ser algo que ustedes mismos deberían de empezarse a cuestionar y ser conscientes de ellos. Y bueno, por mi parte, eso sería tú. Y muchas gracias.